Saludos mis queridos amigos y amigas, espero que todos se encuentren bien. Si es la primera vez que me escuchan, mi nombre es Lisa y espero que se suscriba al canal. Hoy es la segunda parte del tema del por qué son controversiales 10 monedas. Por lo tanto, no solamente hablaré de ciertos detalles que los hace controversiales, sino en alguno de las monedas tal vez mencione altos precios de alguna de estas. Si todavía no ha visto el video anterior, lo animo que lo vean porque son monedas que no solamente son controversiales, sino el relato es sumamente interesante del por qué han llegado a ser valiosas y sobre todo controversiales. A continuación verán más de estas monedas que se consideran controversiales, tal como es la moneda de 1946 Roosevelt Dime. Cuando se retiró la moneda de 10 centavos Mercury, el Tesoro de Estados Unidos introdujo la moneda de 10 centavos Roosevelt para honrar al presidente recientemente fallecido. Para ese entonces, en este diseño, debajo del trucamiento del cuello de Roosevelt y a la izquierda de la fecha, se puede ver una pequeña iniciales JS, supuestas a ser las iniciales del diseñador. Esto no era del todo inusual en los diseños numismáticos para ese entonces. Sin embargo, ahora le menciono la controversia. Por causa de estas iniciales en la moneda, algunos miembros del público interpretaron las cosas de mala manera, bueno, un poquito diferente, como este fue el comienzo del Red Scare de Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea que se fundió una teoría de la conspiración que acusaba a varios trabajadores de la Casa de la Moneda de ser comunistas. Y para honrar al dictador soviético, bueno, supuestamente Joseph Stalin, habían estampado sus iniciales en el diseño. Qué chismoso, ¿ah? Tan generalizados fueron los rumores que cuando John Ray Sinnock, quien es el grabador y diseñador de la moneda Roosevelt Dime, incluyó sus iniciales en dicha moneda, pues la Casa de la Moneda emitió un comunicado de prensa para disipar esta controversia. ¡Wow! Pero veamos otra moneda que se considera controversial y es la moneda de 1909 S, el Lincoln, con sus iniciales VDB. Cuando se lanzó, pues la primera emisión de este centavo de Lincoln, el diseñador de la moneda, Victor David Brennan, fue increíblemente popular. De hecho, Brennan no fue responsable de poner sus iniciales VDB en el reverso de la moneda y de hecho se incluyeron como un honor oficial para el diseñador, estas iniciales. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para una nueva controversia. El público comenzó a protestar. Se quejaron ante la Casa de la Moneda y la gente afirmó que debido a que Brenner se le pagó por su trabajo y esencialmente a un empleado del gobierno, no merecía ni necesitaba ningún reconocimiento. En respuesta, la Casa de la Moneda reemplazó rápidamente los troqueles infractores y aproximadamente el 60% de la emisión del año no contenía las iniciales VDB. Se cree que esto sucedió después de 5 días de producción. Bueno, qué controversia, ¿no? Pero hablemos ahora de la próxima moneda y es el del año de 1793, el Shane Cent. La verdad que esta moneda fue con una imagen sorprendente y es la primera moneda acuñada por el gobierno de los Estados Unidos en su propia maquinaria. Sin embargo, no fue durante mucho tiempo de su lanzamiento que la moneda tuvo controversia. ¿Sería el público? Vamos a averiguar. El periódico de Boston publicó una crítica mordaz denunciando el diseño del anverso mal ejecutado
y el simbolismo negativo percibido del motivo de la cadena en el reverso, o sea que fue la cadena. Cuando el jefe de la moneda, Henry Voigt, lo diseñó, tenía la intención de que la cadena del reverso representara los lazos inquebrantables que mantienen unida a la nueva unión. Pero, en cambio, muchas personas pensaron que la cadena recordaba la esclavitud. Esa era la controversia. Veamos otra moneda que le dicen Trillium Platinum Coin. Bueno, se los puse en pantalla porque ustedes saben que mi inglés no es muy bueno. Como lo que podría llamarse la moneda que nunca existió. La moneda de $1 billón platino se dice que puede considerarse de manera más realista como un truco político propuesto originalmente durante la crisis de la deuda de Estados Unidos, y esto fue en el 2011. Se sugirió que la Casa de la Moneda acuñara una moneda de platino de $1 billón para ayudar a asegurar la deuda nacional. Legalmente esto fue posible, ya que el Congreso aprobó un proyecto de ley en 1997 que permitía a la Casa de la Moneda acuñar monedas de platino de cualquier denominación sin la aprobación previa del Congreso. La moneda emplearía el concepto de señoriaje y de ganancia que obtiene un gobierno al emitir monedas físicas. Naturalmente, esta idea fue controversial de inmediato y los republicanos afirmaron que tal moneda produciría una inflación masiva, ya que es esencialmente lo mismo que imprimir más dinero. Me parece interesante esta controversia. Veamos la próxima moneda, que es el del año del 1921, el Serbe Morgan Dollar. Y esto fue en 1920, el señor Farhan Fairbairn, célebre numismático y presidente de la Asociación Numismática Estadounidense, ANA, con su abreviación ANA, ordenó una pequeña cantidad de monedas de el 1921, el de La Paz, de prueba, proof, en la Casa de la Moneda de San Francisco. Sin embargo, cuando visitó la Casa de la Moneda, los troqueles que habían sido enviados desde Filadelfia estaban en el antiguo diseño del dólar Morgan. Como resultado, la Casa de la Moneda acuñó una cantidad de monedas de 1921 Morgan de plata S con un acabado tipo Proof. Serve distribuyó rápidamente las monedas y aunque probablemente hubo entre 20 y 2.000 acuñadas, solo se sabe que sobreviven alrededor de 5 a 10 en la actualidad. Aquí es donde está la controversia, que estas monedas son difíciles de distinguir de otras monedas llamadas Chapman Proofs, y por eso es que algunas compañías que califican moneda usan la designación CERVE en sus etiquetas. Estas monedas están rodeadas de muchas preguntas, como por ejemplo, ¿son pruebas reales o simplemente huelgas de presentación? ¿Fueron realmente todos producidos en San Francisco? Independientemente, muchas de las monedas etiquetadas como prueba server, pues no son monedas, no son verdaderas monedas de prueba. Le mostraré por último otra moneda que se considera controversial del año de 1913, el Proof Liberty Nickel. Y en 1913, después de que se supiera la moneda de 5 centavos Liberty, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos encontró 5 ejemplares de moneda de prueba. La controversia aquí es que fueron producidos ilegalmente por dos trabajadores de la Casa de la Moneda de Filadelfia usando troqueles oficiales sin autorización. No fue hasta 1919 que el público se dio cuenta de su existencia cuando el comerciante de moneda Samuel W. Brown publicó un anuncio de primera plana que ofrecía buen dinero por las monedas
Poco después, el rico coleccionista Edward H. R. Green aquí adquirió las 5 piezas, que posteriormente se vendieron cuando murió en 1936. De hecho, 2 monedas fueron adquiridas por coleccionistas públicas y una de estas es por el Museo Smithsonian, que es muy famosa, muy popular, y la segunda por Anna Money Museum, ubicado en Colorado Spring, que es otro museo. De los 3 que se encuentran en colecciones privadas, uno supuestamente se perdió en 1962. Sin embargo, era propiedad de la familia Walton y se pensaba que era falso. Bueno, es decir, hasta que Bowers y Merena, que es una casa de subasta, ofreció una recompensa de 10,000 para ver la moneda, nada más para verla. Y una de las otras monedas, llamado Ellensburg Specimen, fue la primera moneda de estadounidense que se vendió por más de $1,000,000. ¡Wow! Increíble todas estas historias, ¿verdad? Y el valor de cada una de ellas. Qué maravilloso si usted ha llegado hasta aquí al ver este video lleno de controversia, pero son monedas sumamente valiosas que deseamos que todos, bueno, todos debemos de saber todas estas historias y los detalles para aumentar nuestro conocimiento numismático. Les recuerdo que si usted todavía no ha visto el primer video sobre este tema, espero que lo vea. Les dejaré el link en la cajita de información aquí abajito del video. Y también al final de este video verán el link de ese video y así no se lo pierden. Y bueno, mis queridos amigos y amigas, hasta aquí es mi video. Muchas gracias por su gran apoyo. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho. Bye.